Muchas gracias. Bueno, primero agradecer la invitación del Museo y de la Sociedad Zoológica para dar la charla y voy a arrancar por lo primero, aclarando algunos términos que tal vez no son tan familiares al principio y luego me voy a introducir ya de lleno en lo que sería mi trabajo de investigación en el marco de mi tesis de maestría. Y bueno, creo que tenemos que empezar por esta palabra que tal vez ya la conocen, que es tafonomía, que básicamente es una rama de la paleontología que lo que hace es estudiar la formación de los fósiles desde que se producen los restos biológicos hasta que se generan los yacimientos fosilíferos. Es un término que fue introducido en 1940 por un paleontólogo ruso, Efremov, y si bien el término surge en este momento, el uso de la taxonomía como herramienta importante para la paleontología ya va a ser más sobre el fin del siglo XX. Alrededor de los años 90 comienzan a aparecer muchas más publicaciones y trabajos tomando la importancia de esta disciplina, ¿no? De esta rama de la paleontología. Vamos a ver, les voy a explicar un poquito a qué se refiere esto que dije, ¿no? De esto de la producción de restos, desde que se genera el resto hasta que aparece el yacimiento fosilífero. La taxonomía lo que hace es tratar de reconstruir todos los procesos físicos, químicos y biológicos que intervinieron en la formación de los fósiles. En esta imagen que aparece representada, lo que está mostrando es, bueno, esa interfase agua-sedimento. Yo me voy a centrar en lo que es los ambientes marinos, que es de lo que se trata mi trabajo. La parte superior es ese ambiente que ocupan los moluscos, por ejemplo, cuando están con vida o recientemente muertos, y estos procesos que empiezan a suceder luego de la muerte de los individuos, donde va a haber procesos de enterramiento, que esto no lo podemos imaginar como es algo que se entierran estos moluscos y ya se va a producir el resto fósil, sino que a partir de la muerte del organismo hasta la formación del yacimiento, va a suceder un montón de cosas, o no, dependiendo de las características en que se dio esta formación. Lo que suele pasar es esto que se ve con las flechitas, ¿no? Que se entierran, que luego se entierran un poco más profundo, que después se vuelve a desenterrar, que a veces hay transporte, que se mueven de un lado hacia otro, hasta que sí, al fin, llegan a esa profundidad del enterramiento final. La taxonomía lo que va a hacer es, observando los fósiles, tratar de reconstruir todos esos eventos que sucedieron, y de esa manera tratar de inferir o interpretar cómo era el ambiente cuando se generó ese fósil. Bueno, algunas preguntas que nos hacemos y que tratamos de responder a través de la taxonomía es, ¿cómo llegó el resto del sitio de depositación? O sea, si estaba allí, si fue transportado o no, por qué está en determinada posición. Hay veces, ahora vamos a ver, que se encuentran, por ejemplo, en posición de vida los organismos, hay veces que no, que los encontramos en una posición caótica, y todo eso, toda esa información que parece que es perdida, porque siempre hablamos de que el registro fósil es imperfecto, que obviamente se pierde información. Bueno, la taxonomía trata de interpretar esa pérdida de información para generar, de hecho, más información sobre ese ambiente que le dio lugar al fósil. También otra pregunta es si el estado de preservación de ese fósil nos puede dar información sobre el ambiente de depositación. Esa es como la gran pregunta que queremos responder. Bueno, ¿cómo hace la taxonomía para interpretar, ¿no? para estudiar estas evidencias que les podemos ver? Lo que hacemos es ver el estado de preservación de las acumulaciones de valvas mediante atributos observables, como articulación, fragmentación, abrasión, bioerosión y bioincrustación. Ahora voy a ir hablando de a poquito de cada uno de ellos para que entiendan de lo que estoy hablando. Bueno, el análisis de estos atributos permite realizar inferencias depositacionales, paleoecológicas y paleoambientales para reconstruir las paleocomunidades que les dieron lugar. El primer atributo que nombré hace un ratito es articulación. Creo que es fácil de interpretar este atributo. En el caso de los bivalvos, por ejemplo, como les dije, voy a hablar de taxonomía de moluscos específicamente. Los bivalvos, que tienen dos valvas, una derecha y una izquierda, cuando en el momento de morir
usualmente lo que sucede es que esas valvas se separan, pero en algunos casos se encuentran fósiles, por ejemplo, articulados, en donde se preservan las dos conchillas en posición de vida. En esta imagen que vemos abajo, al lado de la monedita, vemos, por ejemplo, un ejemplo de un yacimiento de Pleistoceno, donde se observan esos tagelus, que es una especie de moluscos, en posición de vida y las valvas articuladas. Si yo encuentro este tipo de fósiles y la articulación es alta, la inferencia que voy a hacer es que está asociado a un ambiente de baja energía o a una rápida depositación de sedimentos, ¿no? En general también me habla de ausencia de transporte. Esa conchilla no estuvo yendo y viniendo siendo transportada por oleaje, por ejemplo, sino que o se sepultó rápidamente o el ambiente en el que se depositó no tenía mucha energía. Bueno, otro de los atributos tafonómicos que observamos es la fragmentación. Allí también observamos una imagen de una especie de bivalvo que se llama Macteria abeliana, de otro de los yacimientos, y como cualquier persona que fue alguna vez por una playa caminando, vemos estas acumulaciones de conchillas en la playa, vemos que hay conchillas enteras y muchos fragmentos. Bueno, esos fragmentos que a veces, o sea, en un estudio que no es tafonómico no le vamos a dar mucha importancia, en la tafonomía va a sacar información de esos fragmentos, porque en base a esos fragmentos también puedo hacer inferencias en cuanto al ambiente de depositación. Por ejemplo, si yo encuentro muchas conchillas muy fragmentadas, también de vuelta me va a estar hablando de un ambiente de alta energía, con mucho oleaje, con transporte, y ausencia de mucha fragmentación, me está hablando del opuesto. Bueno, la abrasión o corrosión son otro de los atributos que analizamos cuando hacemos un estudio tafonómico. Para que se lo imaginen, sería el desgaste que tiene una valva, por ejemplo. Para ilustrarlo, agregué una imagen de una especie de anomalocardia flexuosa. A la derecha van a encontrar las conchillas actuales, que al día de hoy, o sea, no hay especies no hay ejemplares de esta especie actualmente viviendo en nuestras costas, se encuentran en Brasil, después vamos a hablar un poquito de eso, pero si observan, la ornamentación de esta conchilla es bien marcada, los dientes de la charnela, por ejemplo, se ven bien, también se pueden observar, tal vez no se ven ahí en la imagen, pero se pueden ver la impresión de los músculos, y bueno, todas esas características frente a desgaste mecánico, golpeteo, transporte o corrosión química, por ejemplo, una disolución, se van a ir perdiendo de a poco. Entonces, otra de las cosas que vamos a ver y vamos a determinar estados va a ser en cuanto a esta desaparición gradual de estas características, las líneas de crecimiento, la ornamentación, etc. Acá, por ejemplo, en la imagen de la izquierda son dos anomalocardias fósiles. Hay una que está muy desgastada y otra que todavía conserva algunas características. Bueno, otro de los atributos es la biorosión. ¿Qué son las estructuras de biorosión? Bueno, acá les pongo algunos ejemplos para identificarlas, ¿no? Son perforaciones, marcas de raspado, roturas, producidas por otros organismos sobre las partes duras de los moluscos, por ejemplo. A veces estas estructuras, o sea, hay determinadas estructuras que son reconocibles y se pueden atribuir a determinado organismo que las produce. Este es el caso, por ejemplo, de estas dos imágenes que les voy a mostrar acá, que en el ejemplo de la izquierda vemos una ostra, en donde se ven estas marcas bien profundas, que son trazas de poliqueto. O sea, la biorosión es una de las están dentro de otra rama de la paleontología, que es la limnología, que estudia justamente las trazas fósiles. Entonces, por un lado, nos permite dar toda esa interpretación más en cuanto a las interacciones biológicas que puede existir entre organismos. Por ejemplo, un poliqueto es muy difícil que tenga un registro fósil, por ejemplo, por sus características, pero sabemos de su presencia por estas marcas, pero a su vez en tafonomía vamos a obtener otro tipo de información sobre el ambiente, por ejemplo, en el que vivían. A la derecha
en este ejemplar de Chionis subrostrata, si ustedes se fijan, hay un agujerito allí muy característico, incluso si van por la playa y buscan entre conchillas actuales también pueden llegar a encontrar estas marcas. Es una traza de depredación de otros moluscos, como un gasterópodo, que con la rádula van haciendo esa marquita, lo van agradando mecánica y químicamente, hasta obtener esa traza que la podemos reconocer como otro organismo, otra interacción biológica con ese organismo. Bueno, acá les muestro otras, por ejemplo, estas marcas de pastoreo, que son producidas, que también se ven, a veces necesitamos lupa para verlas, pero son marcas bien reconocibles, que como se ven acá en esta imagen de abajo, dejadas por también la rádula de algunos moluscos que en esa actividad de pastoreo, ¿no? De que van sacando pequeños fragmentos de, por ejemplo, vegetación que puede estar adherida a la conchilla. Bueno, esta es otra, se las muestro también porque después voy a presentarlo en mis datos y también para que los puedan ir asociando. Esto que ven acá, este ejemplar que ven acá, es el mismo que está acá abajo. Esto es una especie actual que se llama Postricapulus odites. Es un gasterópodo y acá lo ven sumamente bierosionado por trazas de esponjas perforadoras, ¿sí? Que van perforando justamente la conchilla y la dejan con ese aspecto. Y obviamente va a quedar mucho más sensible a todos los demás efectos de transporte y de fragmentación y de todo. Bueno, acá otro más. Es para mostrar no solamente biorosión, sino también el desgaste un poco y también la fragmentación. A la derecha vemos un ejemplar de Tramonita brasiliensis, que es un gasterópodo también que encontramos en las costas de Rocha, por ejemplo. En la derecha es actual, con todas sus características, color, etc. En el medio vemos un ejemplar fósil, que ya ha perdido color, por ejemplo. Y a la izquierda ya un ejemplar sumamente bierosionado de vuelta por estas trazas de esponjas perforadoras y tal vez tenga algunas otras cosas. En general, mis fósiles, muchos de ellos son más parecidos a los de la derecha que los del medio. Vamos a ver igual que depende qué yacimiento, qué asociación fosilífera sea, va a tener diferencias. Bueno, y por último, bioincrustación, que lo que habla básicamente es la presencia de organismos bioincrustantes. Como vemos en esta imagen de la derecha, también lo deben haber visto alguna vez en la playa, en ese ejemplar de ese pectínido que vemos, que también es fósil, vemos esos balanos bien incrustados. Esto es otro aspecto, otro atributo tafonómico que también nos va a brindar información sobre el modo de vida de los ejemplares y también características sobre el ambiente que fueron generados. Por ejemplo, algo interesante que nos dice la bioincrustación es, si yo encuentro una conchilla, por ejemplo un bivalvo, ¿no? Y el organismo bioincrustante está en la parte interna del bivalvo, obviamente ese evento sucedió luego de la muerte del organismo y no previo a la muerte. Entonces, esas pequeñas evidencias me van generando un montón de información que, bueno, después la tengo que procesar y analizar y realizar inferencias, pero va a ser muy rico el aporte que me va a hacer. Bueno, otra cosa que iba a hablar así muy puntualmente, y también en mi tesis es una de las cosas que tengo que tener en cuenta, y todos los trabajos de investigación acerca de este tema lo tomamos en cuenta, es la mezcla temporal, el efecto de la mezcla temporal o time averaging, que sucede en cualquier depósito fosilífero de moluscos, que es que cuando yo encuentro un nivel de acumulación de valvas, de conchillas fósiles, tengo que asumir que no todos los organismos vivieron al mismo tiempo. O sea, yo cuando encuentro en la imagen de la derecha es uno de los yacimientos que les voy a mostrar hoy, que es el de Puerto de Nueva Palmira, uno tiende a pensar que vivieron juntos, se sepultaron juntos y allí quedaron, y en realidad sabemos que no, que eso hay una mezcla temporal de individuos que puede tener diferencias de miles de años. O sea, puedo tener un gasterópodo al lado de otro y entre ellos tienen miles de años de diferencia de cuando vivieron, o sea, no tuvieron por qué estar juntos. Además, eso también está afectado por el tipo de organismo. Si yo tengo un organismo robusto, por ejemplo, la astramonita que habíamos recién, ese caracol más robusto, obviamente va a perdurar más en el ambiente que otro ejemplar más, que es más frágil su conchilla y que seguramente no perdure tanto tiempo en el ambiente. Entonces, también tengo que considerar este efecto del time averaging para hacer los análisis tafonómicos. Bueno,
hasta acá vamos con la introducción de la taxonomía y los atributos taxonómicos. Y ahora me voy a meter un poquito en mi trabajo específicamente para hablar de los yacimientos de fósiles marinos del Pleistoceno tardío, ¿sí? Para darle un poquito de cuota a esto, recordar que el Pleistoceno tardío se caracterizó a nivel global por fluctuaciones climáticas, o sea, épocas más cálidas y épocas más frías, y asociadas a esos cambios climáticos, oscilaciones del nivel del mar, ¿no? Ingresiones marinas, que fueron muy frecuentes. Se extiende el Pleistoceno tardío entre los 130.000 a los 11.700 años antes del presente. Y obviamente mi trabajo de tesis, que es una parte que vamos a hablar específicamente de taxonomía, está enmarcada en una línea de investigación mucho más amplia, que estudia desde hace muchos años asociaciones de moluscos en términos de composición de especies, de hacer reconstrucciones paleoecológicas y paleoambientales. Allí les dejé algunas referencias de algunos de los trabajos anteriores. Y ahora, bueno, sí me voy a meter de lleno en lo que, puntualmente lo que yo estudio sobre taxonomía. Bueno, algunos datos más, que me había olvidado que había puesto. Para el Pleistoceno tardío, de todos estos estudios, esta línea de investigación infiere temperaturas más altas que las actuales, ¿sí? Condiciones marinas hacia el oeste del país. ¿Esto cómo se sabe? Bueno, por los tipos de moluscos que aparecen, las especies de moluscos que aparecen, por ejemplo, en Colonia, hay muchas especies marinas, que hoy en día obviamente vamos a encontrar especies dulceacuícolas, y también son especies de aguas más cálidas, que como les decía hoy, cuando hablé de la Anomalocardia flexuosa, es una especie que hoy encontramos en Brasil, pero en nuestras costas ya no vive. Eso nos está hablando también de un cambio hacia una temperatura más baja, o sea, se ha ido enfriando, digamos, el clima. En base a las dataciones numéricas y los análisis paleoambientales, para los yacimientos de Pleistoceno tardío de Uruguay se infieren 130.000 años, o sea, los datos que se tienen son de 130.000 años. Bueno, los depósitos, las asociaciones de Pleistoceno tardío marino de Uruguay son 3, las que son conocidas. Hay una que aflora en La Coronilla, en la playa de La Coronilla, y en el departamento de Rocha, y 2 en el departamento de Colonia, que son Puerto de Nueva Palmira y Sagarza-Sur. En mi trabajo, básicamente ahora les voy a contar específicamente mis objetivos y de qué se trata. El objetivo es hacer un análisis taxonómico cuantitativo de 2 de estas asociaciones, en la de La Coronilla y la de Puerto de Nueva Palmira, y determinar las condiciones de depositación y a su vez contribuir a toda esta caracterización paleoecológica, paleoambiental y temporal de dichas asociaciones. O sea, hasta ahora ha habido estudios cualitativos y mi objetivo en este caso va a ser estudios cuantitativos que aporten a todo esto que ya se está haciendo. La asociación del Puerto de Nueva Palmira ya tiene una imagen del depósito. Está constituido por arenas medias a gruesas, y bueno, se infiere un ambiente de aguas someras dominado por olas. Las conchillas, como ven, tienden a mostrar desarticulación, fragmentación y desgaste. Se encuentran, ya al verlo, nos damos cuenta de que hay como una... están todas fragmentadas, no las veo en posición de vida en general y están muy desgastadas. Por otro lado, la asociación de La Coronilla, que la vemos allí en la foto, está sobre la playa, se extiende en la playa de La Coronilla, y en este caso son arenas finas, con contenido arcilloso, y se infieren también que están depositadas en ambientes de baja energía. Lo que encontramos en general son válvulas articuladas, como aparece allí en la imagen, en posición de vida y con escasa evidencia de transporte. Partiendo de la base que los análisis taxonómicos cualitativos mostraban esta diferencia entre las dos asociaciones, elegimos estas dos asociaciones para hacer estas comparaciones, sabiendo que probablemente nos iban a dar diferencias. Bueno,
cuanto a los materiales y métodos, brevemente les cuento que utilicé especímenes provenientes de la colección de paleontología de la Facultad de Ciencias, y que tanto en el Nueva Palmira, el puerto de Nueva Palmira, como en la Coronilla, las muestras provienen de 3 estratos de acumulación de valvas. Así les muestro la imagen más o menos de dónde se obtuvieron las muestras en el puerto de Nueva Palmira. Bueno, en la Coronilla también se establecieron 3 niveles de acumulación. También eso me permite comparar, ¿no? También otro de mis objetivos es comparar, a ver si hay una diferencia entre esos niveles. Bueno, se seleccionaron ejemplares de las muestras. Brevemente les cuento también, se eligieron por tamaño, elegí aquellas conchillas, aquellas especies donde las conchillas tuvieran más de 1 centímetro de longitud, que tuvieran un N mayor a 40, y si eran mucho mayores a 100 ejemplares, lo que hacía era cuartear y elegir más o menos alrededor de 100, para que fueran comparables o más o menos comparables los resultados. Y luego hacía estas planillitas, ¿no? Lo que hacía era agarrar cada uno de los ejemplares, los fotografiaba, les asignaba ese número, y luego individualmente los iba caracterizando según los atributos tafonómicos que elegí. ¿Cuáles fueron los que elegí? Bueno, fueron 4. Fragmentación, corrosión, bioerosión y bioincrustación. Y establecí 3 estados, ¿sí? Eso lo hice antes, con mi tutora, los fuimos como acotando estos estados. Y bueno, por ejemplo, para fragmentación, establecíamos que una fragmentación baja era aquella en donde no había fragmentación. Un estado intermedio sería hasta el 30% de la conchilla estaba fragmentada, y un nivel alto, más del 30% de la conchilla estaba fragmentada. Cabe aclarar que esto es a ojo, o sea, aparte de la tafonomía, es así, en algún punto llega a ser un poco subjetiva, por eso siempre tiene que ser el mismo observador el que hace todo el análisis. No es que se estén midiendo, pero bueno, sirve esto de que sea siempre la misma persona. En este caso, obviamente, fui yo, que fui haciendo uno por uno todos estos ejemplares. En cuanto a la corrosión, la conservación de caracteres externos, los que les hablé hoy, la ornamentación, las líneas de crecimiento, las marcas de los músculos, si se conservaban, atribuía una baja corrosión. Intermedia, que había una pérdida relativa de los caracteres externos, o sea, aparecían pero algo desgastados tal vez, y después pérdida cuando ya no encontrábamos. ¿Se acuerdan la conchilla que mostré hoy que estaba muy desgastada? Obviamente esa sería una alta corrosión. Bioerosión, lo mismo, ausencia, presentes hasta el 30% y alta más del 30%, y bioincrustación de la misma manera. Bueno, especies analizadas en mi trabajo fueron algunas más de estas que les voy a mostrar. Ahora elegí algunas como para mostrarles algunos resultados que son preliminares. Y son 4 especies. Anomalocardia flexuosa, que ya la nombré hoy. Mactera isabeliana, que es esta que vemos acá. Pterina giver y Ostrea stentina. Allí abajo les agregué el modo de vida de estas especies, porque también es otro de los aspectos que les voy a mostrar cuando les muestre resultados, que también tomo en cuenta analizar los resultados. Anomalocardia flexuosa y Mactera isabeliana son especies infaunales que viven enterradas, pero a una profundidad no es muy profunda. Es un enterramiento, viven enterradas, pero someramente. Pterina giver ya es una infaunal profunda, ¿sí? Y Ostrea stentina es una especie epifaunal. Bueno, algunos resultados. En primera instancia les voy a mostrar la fragmentación. Lo que vemos acá en esta gráfica, para que me puedan seguir bien, básicamente lo que estoy representando son los 3 estados de este atributo de la fragmentación. El color rosado son las especies de los ejemplares de Puerto de Nueva Palmira, y en celeste los de la Coronilla. Como vemos, en Puerto de Nueva Palmira predominaron la fragmentación media y alta, son estos dos los datos en rosado. Es un poco mayor la fragmentación alta, y en la Coronilla la fragmentación, el estado de fragmentación más frecuente fue la intermedia, y además, si ven por acá, hubo algunas conchillas que se preservaron enteras, que en el caso de Puerto de Nueva Palmira fue muy poco frecuente. Hubo algunas, pero muy poquitas.
Les aclaro que acá lo que hice para estas gráficas fue considerar todos los ejemplares. O sea, esa gráfica está hecha en base a todos los ejemplares que fui analizando de todas las especies separadas por asociación. En cuanto a la corración, aquí vemos de vuelta, en ambos casos, en Puerto de Una Palmira y La Coronilla, la corración externa, dice, porque la corración la analicé según la parte exterior de la valva o la parte interior de la valva, pero la corración externa, en Puerto de Nueva Palmira, casi el 90% de los ejemplares están altamente corracionados, mientras que si bien en La Coronilla predomina la alta, también es más variable, o sea, aparecen también más ejemplares con corración intermedia. En cuanto a la bioerosión es baja, o sea, no presentan bioerosión el 87% de los ejemplares del puerto de Nueva Palmira, y en La Coronilla el 34% de los ejemplares sí presentan bioerosión, o sea, se ve más bioerosión en La Coronilla. Este es el mismo atributo tafonómico, y también les muestro que no solamente obviamente hice ese estudio, estoy haciendo ese estudio de todos los ejemplares, sino que también el análisis lo hice por especie. Les estoy mostrando algunos de los resultados preliminares. Acá lo que estamos observando es la bioerosión por especie, porque acá va a variar bastante. Acá tenemos Mactra, arriba a la izquierda, Telina, Anomalocardia y Ostrea. Como podemos ver, o sea, cada barrita es una muestra, ¿sí?, de cada una de las asociaciones. Abajo ven los numeritos, LC hace referencia a La Coronilla, PNP hace referencia a Puerto de Nueva Palmira, y los colores lo que me están indicando es el estado, si es bajo, intermedio o alto. En Ostrea Estentina se ve que la bioerosión predomina. Vieron que tanto en Mactra como Telina y Anomalocardia es muy poco frecuente la bioerosión, mientras que en Ostrea Estentina, tanto en el puerto de Nueva Palmira como en La Coronilla, aparecen más frecuentemente. O sea, algo de estas conchillas, en particular de esta especie, me está arrojando otros resultados diferentes. Bueno, acá les muestro dos imágenes más. Acá, si se acuerdan las trazas de pastoreo que les hablé, generadas por esa rádula, esto, aunque no parezca, es una ostra. Es una imagen de una ostra bastante fragmentada y desgastada, y además muy bierosionada. Y acá la misma que les había mostrado hoy con trazas de poliqueto. Bueno, las dos imágenes que les traje fue de Ostrea, porque obviamente es donde aparecen más frecuentemente. Tanto en Puerto de Nueva Palmira como en La Coronilla, pero vieron que incluso en La Coronilla es un poquito más frecuente. Bueno, eso es lo mismo. Y les estoy mostrando esto sería La Coronilla. Y ahora sí vamos a la bioincrustación. En este caso, vieron que predomina todo el verde por todos lados, o sea, hay baja bioincrustación, pero nuevamente aparece cierta diferencia en las ostras. O sea, aparece más bioincrustación en ostras y especialmente en La Coronilla. Ahí les muestro un ejemplo de bioincrustación. La bioincrustación aparece mucho en ostreas, y en general también está el individuo bioincrustado muchas veces también es una ostra. También aparecían algunos balanos y de otros tipos, pero lo más frecuente son ostras, que es lo que vemos allí. No sé si lo logran apreciar, pero esto que veo acá es otra ostra bioincrustada. Bueno, y ahora unas consideraciones finales acerca de esto que estuvimos viendo, ¿no? A ver si lo que presumíamos anteriormente se ve un poco, y creo que ya se pudo observar que sí, de hecho, se evidencian diferencias depositacionales entre ambos yacimientos. La fragmentación y corración son variables, pero son más altas en Puerto de Nueva Palmira que en La Coronilla. En La Coronilla se preservan más ejemplares enteros. Esto se vincula con la alta energía asociada a la depositación de Puerto de Nueva Palmira y la baja energía en La Coronilla, reportadas anteriormente por todos estos trabajos. Los atributos tafonómicos difieren según los modos de vida. Como veíamos, la bioerosión predominaba fundamentalmente en la ostra, que es una especie epifaunal,
o sea que seguramente tenga una implicancia en la forma de vida del organismo con este atributo tafonómico. Esto pasa tanto en Puerto de una Palmira como en la Coronilla. Algo que no les mostré separado, pero que también llama la atención, es que, por ejemplo, ¿se acuerdan que Telina Giver es una infaunal más profunda que anomalocardia? Bueno, aparecen menos fragmentadas las telinas que las anomalocardias. Esto también está vinculado con la forma de vida de los ejemplares. Y en cuanto a la incidencia del Tame Average en esta muestra temporal, en cada muestra, en los dos yacimientos, aparecen especímenes que están sumamente bien conservados, más en la Coronilla, pero bueno, y otros que están muy corrosionados y fragmentados. O sea que inferimos que está incidiendo, ¿no?, el Tame Average en estas muestras. Bueno, termino con eso. Agradecerle a Nick por la beca de maestría, que fue una contribución a esta tesis de maestría, y el proyecto de ANI de Fondo de Clemente Estable, y a PDCA Geociencias también. Bueno, muchas gracias.